Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a explicar algunas de las funciones y paquetes para explorar los datos que hemos venido procesando y trabajando en nuestro inventario forestal, ¿no? Para eso voy a abrir el proyecto del curso en donde nos hemos quedado. Y antes de empezar, voy a dar un repaso, por ejemplo, a esto que ha quedado como tarea para escribir la función de cómo calcular la biomasa con datos de densidad, ¿no? Entonces, para esto, ustedes ya saben que pueden crear una función, que en este caso le vamos a llamar biomcd, cd por con densidad, y a esto vamos a tener igual a la función en donde necesitamos datos y que estos datos contengan un DAP. Que este DAP sea sacado de nuestros datos dentro de una columna a la que vamos a llamar dbh1.a. Y también necesitamos los datos del wood density o densidad de la madera. Vamos a ponerle wood density o DM, densidad de la madera, que va a ser igual a datos dólar WD, porque es con ese nombre que está guardado en nuestra base de datos. Si ustedes tendrían otro nombre para sus columnas de densidad de la madera, fácilmente pueden ponerlo ahí. Entonces abrimos las llaves y vamos a especificar los coeficientes. Entonces, para los coeficientes nos estamos basando en esta ecuación que ya les compartí el archivo del artículo en donde nos da 3 coeficientes para calcular una biomasa con datos de densidad de la madera. Entonces tenemos el primer coeficiente que es 0.230, 2.406 y 0.88. Entonces vamos a poner eso ahí. Vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, B1. No quiero repetir la C que hemos estado poniendo aquí. Y bueno, vamos a ponerle B1, solo por ponerle un código. Y aquí es 0.280. B2 es igual a 2.406. El B3 va a ser igual a 0.880, ¿no? Entonces, tenemos que la ecuación va a ser igual a biomodelo 2, porque acá para el primero hemos usado M1. Y esto va a ser igual a B1 multiplicado, es decir, el coeficiente 1 por el diámetro elevado al coeficiente 2 por la densidad de la madera elevada al coeficiente 3, ¿no? Entonces tenemos B1 por el diámetro, en este caso vamos a poner DAP elevado al B2 que multiplica a la densidad de la madera, que a su vez está elevado a B3, ¿no? Esto sería la ecuación. Y a esto le vamos a poner un return. Y aquí le vamos a poner biom, en este caso 2, ¿no? Entonces con esto tenemos la función para la ecuación. Entonces acá vamos a ver que se nos crea una función para este análisis. Y vamos a calcular la biomasa con estos datos, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener inventario, vamos a generar una nueva variable. En este caso le vamos a llamar bio-m2 para saber que es un segundo modelo. Y aquí lo único que vamos a hacer es generar el cálculo utilizando nuestra función que hemos creado.
es biomasa con densidad de la madera que se aplique a los datos del inventario. Entonces, cuando corremos esto, van a ver que acá tenemos BioM1 de la clase pasada, y cuando hagan control enter vamos a tener BioM2, ¿no? Entonces van a ver que los datos varían un poco, y acá vamos a encontrar un dato que está representado por un NA. Estos datos que están representados por NA están ahí porque ok, acá hay un error, es 230. Esta es una de las ventajas de R, que cuando ustedes corran nuevamente la función y apliquen esto a una variable, los datos automáticamente se corrigen, ¿no? Entonces les decía que acá hay datos, casi siempre es menor, entonces casi siempre. Entonces hay que tener eso en cuenta. Los datos calculados con la densidad de la madera, en la mayoría de los casos, estima en menor proporción a los datos calculados con árboles que no tienen datos de densidad de la madera. Entonces, acá tenemos un NA, y este NA sale así porque hay árboles que no tienen datos de la densidad de la madera. Entonces, muchas veces, cuando tenemos este tipo de casos, a veces nos conviene unir ambas bases de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre es mejor calcular la biomasa teniendo en cuenta los datos de densidad de la madera, pero no por eso voy a dejar de calcular los árboles que no tengan datos de densidad de la madera. Entonces es mejor hacer un mix, que para todos los árboles que tengan densidad de la madera, me calcule con eso, y para los que no tenga, simplemente utilice el dato calculado con, sin tomar en cuenta la densidad de la madera, ¿no? Entonces, para hacer esto, les puedo poner una pequeña fórmula en donde ustedes le van a decir que quieren trabajar en el inventario, en el guión 2, en donde se seleccione todos los que son NA dentro de este mismo, esta misma columna. ¿Sí? Y que estos datos que selecciona, es decir, acá le estoy especificando, seleccioname de la columna BioM2 todos los que sean NA de BioM2, ¿no? Entonces, aquí le vamos, o sea, aplícame, o sea, lo que voy a escribir aquí va a aplicar solo a los datos que son NA. Entonces, aquí ustedes pueden poner la función de biomasa sin densidad de la madera y aplicarlo al inventario. Y aquí van a decir que esto se trabaje solo, o sea, que lo calcule solamente en los datos que son en blanco dentro del inventario biomasa 2, ¿no? Entonces creo que esto queda claro, que aplique toda esta ecuación solamente en estos datos, o sea, que calcule los datos sin densidad de la madera dentro de los NA y lo ponga dentro de los NA que están en esa misma columna, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan eso, fíjense que este NA debería tomar el valor de 40. Entonces, vamos a ver. Y efectivamente, cuando volvemos a abrir nuestra base de datos, vemos que mantiene los datos que han sido calculados con densidad de la madera, y para los datos que antes tenían NA, lo que ha hecho es tomar el valor de los cálculos sin densidad de la madera, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio bastante interesante que ustedes pueden tomar en cuenta, y esto lo podemos grabar, ¿no? Para esta parte de exploración y generación de resúmenes, vamos a ver de crear un nuevo script, y a esto le vamos a llamar aquí
Esto le vamos a poner como nombre resúmenes, ¿no? Algo interesante en nuestra base de datos es que, si ustedes se dan cuenta, tenemos el género y la especie por separado. Y si ustedes quieren generar resúmenes con los nombres científicos de las especies, saben que se necesita juntar el género y la especie para tener el nombre científico. Entonces, algo interesante que podemos hacer antes de el resumen de los datos es que ustedes pueden generar una variable inventario que se llame, por ejemplo, nombre científico. Vamos a ponerle NC. Y esto va a ser igual a pegar. Y ustedes pueden poner los datos del inventario de los géneros, que lo pegue. Entonces, para decir con qué, tienen que poner coma, con los datos del inventario SPP, ¿no? Que sería como que la especie. Y que a esto lo separe por un espacio, ¿no? Es decir, que entre el género, espacio y el SPP. Entonces, cuando ustedes hagan eso, al final se debe crear un nuevo campo que sea el campo de NC. Pues cuando corremos esto, van a ver que tenemos el nombre científico, ¿no? Y todavía vamos a tener el problema. Esto es normal que va a mantener los NAs, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, pero de esta manera ustedes pueden eliminar o obviar los datos de NA. Ya les voy a enseñar cómo, pero esto era solamente para que tengan un ejemplo de cómo ustedes pueden generar nuevos campos utilizando datos de dos columnas, ¿no? Entonces, ahora sí, para los resúmenes de datos, esto va a ser un video bastante corto, pero creo que muy útil para ustedes. Ustedes tienen que instalar el paquete Tidyverse, que ya lo hicimos en las clases pasadas. Y si ya lo tienen instalado, vamos a venir a Library y acá vamos a escribir Tidyverse. Si ustedes no lo tienen instalado, les recomiendo que vengan acá a Package. Y en Package vengan a instalar. Y aquí escriban Tidyverse. Esto y le den instalar, activando esto de Install Dependencies. Ok, si no lo tienen instalado. Entonces, una vez que instalen eso, abren el paquete Library Tidyverse, le dan Control Enter y con este paquete es el que nos va a permitir, ahí van a ver que esto ha cargado. Acá. Y con este paquete es que vamos a aprender un poco a generar resúmenes bastante simples de nuestras bases de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un resumen bastante simple. Y es más, le voy a llamar el campo resumen. Entonces, quiero que mi resumen sea igual a los datos del inventario. Y ustedes van a usar un conector que se llama pipe. Ese es el nombre en inglés, pero vamos a llamar este conector, en donde les dice que a partir de estos datos se conecte o se genere todas las demás órdenes que ustedes le van a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un resumen bastante simple es el que ustedes pueden hacer utilizando un summarize, en donde quiero saber, por ejemplo, el número de árbol. Número de árboles, ¿no? O sea, no sería número de árboles, sino vamos poniendo como que total de árboles. Ok, creo que es mejor total árboles, ¿no? Mejor si no tienen espacios. Entonces, el total de árboles va a utilizar una función que en R se llama n. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre esto, solo corren esto en el help y les va a dar la información, ¿no? Entonces, n, entre paréntesis, lo que va a hacer es contar todos los árboles. Entonces, esto es, si ustedes lo corren, les va a generar un grafo, les va a generar un nuevo data frame
con una observación y una variable, que en este caso sería el total de árboles. Entonces, el resultado es 1427, ¿no? Que es lo mismo que está aquí. Esto para que entiendan un poco la función. Si ustedes quieren ir agregando más resúmenes o más campos dentro de este resumen, entonces simplemente tienen que hacer aquí una coma. Yo lo hago dándole enter para que mantenga un esquema mucho más interesante. Ustedes podrían escribir aquí seguido, pero se va a ver un poco feo. Entonces, esto ya es cuestión de cómo ustedes prefieran escribir sus códigos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden hacer un conteo del número de géneros que hay en sus bases de datos. Entonces, un nombre. Recuerden que total de árboles y ANN son datos o nombres que ustedes pueden ponerles, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para contar una cuestión específica, pueden utilizar la función distinct. Y cuando le dicen distinct, tienen que especificar qué cosa quieren que distinga. Entonces, en este caso, quiero que me distinga el campo de genus, que sería como géneros. Y cuando le dan control enter, van a ver que... Oh, disculpen, no, es en distinct, es en distinct, o sea, el n de la distinción de todos los géneros. Y cuando corran esto, van a ver que se actualiza su resumen y les va a decir que hay un total de árboles de 1427 y 128 géneros. Quieren agregar, por ejemplo, familias, ¿no? Vamos a poner acá antes de género, familias, y vamos a poner n familias, van a escribir igual en distinct, y acá tienen que poner las familias, ¿no? Family. No se olviden de poner acá la coma, y cuando le dan control enter, van a ver que hay 3 variables, y que en este caso me dice, hay 1427 árboles que están distribuidos en 58 familias y en 187 géneros, ¿no? Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden sacar datos de sus datos, ¿no? Incluso pueden agregar operaciones aquí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quiero saber cuál es el diámetro promedio, el DAP min, entonces ustedes pueden escribir min, déjalo eso. En inglés, DAP promedio, entonces le ponen la función min y tienen que decir de qué quieres calcular el promedio. En este caso, ustedes quieren calcular el promedio de la variable dbh, dbh1.a, dbh1.a, y con eso le dan control enter. Y cuando vienen aquí, vienen a su resumen, van a ver que el diámetro promedio para estos datos es de 19.82. Ya saben que, por ejemplo, aquí les está dando muchos decimales a esta misma operación, que ustedes pueden hacerle round, y después de este dato le ponen una coma y le especifican cuántos decimales quieren poner. Yo le voy a poner 2, le damos control enter, a ver, object dbh1. A ver, qué cosa está mal aquí. Ok, primero que calcule esto. Y ahí el promedio. ¿Qué está pasando aquí? Round. Object dbh1. dbh1. ¿Por qué me está saliendo que hay un error? A ver. Ok. Falta un paréntesis. Ok, ahora sí. Esto vamos a ponerle acá abajo para no confundirnos. Dense cuenta, y esto es importante, que acá el error le está diciendo que no hay el objeto dbh1a, pero sí está. Entonces, a veces R te da errores que no necesariamente están asociados
con la realidad, entonces tienen que tener cuidado en la simbología, entonces no se vayan a romper mucho la cabeza siguiendo estos errores. Esto es una buena forma, o sea, si les va a caer el error, lo primero es revisar el error. Pero si esto está bien, entonces es bastante probable de que falte algún paréntesis, una coma o alguna otra cosa, ¿no? Entonces les decía que esto lo podemos redondear. Y aquí le puedo poner coma 2 y cierro paréntesis. Entonces cuando haga aquí van a ver que esto se ha redondeado a 2 decimales, ¿no? Si quieren cuestiones más estadísticas, por ejemplo, quieren saber la desviación estándar del diámetro, pues pueden poner DAP, Standard Deviation, y acá pueden poner el mismo código SD y aplican igual a DBH1. Y cuando corran esto, les va a salir también un dato con LSD, ¿no? Y lo mismo, si tienen muchos decimales, solamente aplican la función round, 2, cierra paréntesis, y con eso vamos a tener todo a 2 decimales, ¿no? Esto lo pueden aprovechar mucho mejor si es que ustedes quieren sacar un resumen de algún atributo específico, ¿no? Así, por ejemplo, les funcionaría. Este es un dato. Si tendrían que hablar de generalidades del bosque que están aplicando, pero ustedes pueden generar un resumen mucho más complejo, en donde, por ejemplo, utilizan los datos del inventario, pipe, y le pueden especificar qué es lo que quieren o cómo es que quieren agrupar estos datos, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí pueden utilizar la función group by. En group by, ustedes tienen que especificar en cuál de las variables es que quieren clasificar. Por ejemplo, aquí yo quisiera clasificar por familia, ¿no? Entonces pongo family y hago pipe. Es decir, que del inventario, agrúpame todo, o sea, el inventario haga una conexión, disculpen, haga una conexión con un agrupamiento basado en la familia y que esto se genere con todo esto, por ejemplo, que acaban de hacer, ¿no? Para no darle mucha vuelta a cada asunto. Entonces lo pego aquí, usen el comando summarize y quiero saber el total de árboles por cada familia. Acá ya no tiene sentido conocer el número de familias, entonces lo quitamos porque todo va a salir 1. Entonces quiero saber cuántos géneros hay por cada familia, cuál es el diámetro promedio por cada familia y cuánta es la desviación estándar por cada familia. Entonces, cuando hacen control enter, voy a cambiarle de nombre, porque si ustedes corren los dos con resumen, se va a reemplazar. Entonces, voy a ponerle resumen 2, control enter, y van a ver que acá cambia, ¿no? Tenemos 58 observaciones con 5 variables. Entonces, esto acá ven que ha agrupado por familia y me dice que, por ejemplo, para esta familia hay solo un árbol, un género, y ahí saca un promedio. No puede calcular la desviación estándar, porque para la desviación estándar necesitan como mínimo 3 o 4 datos, ¿no? Entonces aquí también hay 11 datos, el diámetro, y cuestiones como eso, ¿no? Y así me genera para todos las familias, incluidos los NAs, ¿no? Aquí ustedes podrían cambiar o copiar esto mismo. Y, por ejemplo, si quieren saber, vamos a ponerle resumen 3, pero ya no por familia, sino por género. Y acá sí tenemos que quitar esto. Y como les decía, ustedes pueden agregar más datos, ¿no? Ponerle coma, quiero saber la altura total, promedio, pues pongo 1000. Y acá hago el HT, ¿no? Entonces, cuando corro esto, tengo el resumen 3, en donde ya me da también la altura promedio basada en mis datos, ¿no? Y cuántos individuos hay por
por cada género. Esto también lo podemos cambiar por NC. Pues cuando hacen NC, el resumen 3 lo que les va a dar es por nombre científico, ¿no? Y también las variaciones. Eso creo que es algo que les va a ser muy, muy útil al momento de generar sus reportes, y es fácil de corregir y de sacar nuevos datos a partir de los datos que ya tenemos, ¿no? Entonces ya saben que si ustedes quieren exportar alguna de estas funciones, simplemente escriben write, el nombre de lo que quieren exportar. Por ejemplo, voy a exportar el último que hemos hecho, resumen 3. Y acá tienen que darle la ruta, ¿no? Quiero guardarlo dentro de... a ver, ¿dónde lo pondría? De hecho, pueden crear acá una nueva carpeta que le voy a poner como nombre outputs. Le voy a dar OK. Entonces aquí le tengo que decir que lo quiero dentro de outputs. Y que genere el nombre que se llame resumen. Esto sería resumen por nombre científico, por ejemplo, y tienen que poner siempre la extensión, ¿no? CSV. Entonces, cuando hacen esto, vienen a sus carpetas output y van a ver que ahí se ha generado sus datos, ¿no? Esto ustedes lo pueden ver también en nuestra carpeta donde estamos trabajando, y aquí van a ver que en output hay un resumen por nombre científico y esto se ve de esta manera, ¿no? Entonces han generado un dato a partir de otro dato, ¿no? Este es un primer video, va a haber algunos otros sobre esto de exploración de datos, pero creo que por ahora esto ahí les funciona bastante bien, que lo vayan viendo, ¿no? Ahí nos quedamos y les veo en el próximo video.